Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos a 12 de abril del año 2021 en nuestras lecciones de egresados. Hoy estamos con Juan Felipe Aramburo, egresado de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y con él vamos a hablar de un tema que nos apasiona y es los ingenieros en el campo social. Entonces, Juan es un ejemplo maravilloso de eso y aquí nos va a contar cómo cada uno de nosotros puede empezar a tener una contribución directa a la solución de los problemas de la sociedad, en el caso de él, en el tema de la educación. Entonces, le damos la palabra a Juan y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quedas aquí entonces con estos chicos. La idea es que nos cuentes en una media horita como tus temas, tus trayectorias, y ya luego abrimos los micrófonos para que hagamos acá el diálogo. Gracias, Listo, Juan. Liliana. Súper, muchas gracias a vos por la invitación y pues muchas gracias a los chicos y a las chicas que nos acompañan hoy. Yo como buen ñoño preparé unas diapositivas porque me parece que nos pueden ayudar un poco a problematizar y a no tener que hablar tanto. Pero sí quiero Perfecto. plantear una idea antes de cualquier cosa, que creo que es como la idea motivadora o lo que yo quisiera que al final pudiéramos discutir, y es que durante mucho tiempo, por unos azares más de la tradición académica, las disciplinas se han separado en dos grandes bloques: las carreras que tienen que ver con procesos técnicos y las carreras que tienen que ver con procesos discursivos. Y esa división nos ha hecho mucho daño, como las grandes divisiones binomiales. Todo lo que divide al mundo en dos cosas parece no ser tan chévere. Esa es una idea que les quiero compartir. Y en general, en temas de género, en temas de pobreza, en temas académicos, dividir el mundo en dos es muy insuficiente, porque las cosas no son blancas o negras. Yo creo que los discursos de la diversidad hoy nos muestran más que nunca cómo hay una variada gama de opciones, y en ese sentido hablar de o soy de una carrera técnica o soy de una carrera discursiva, vamos a ver una serie de ejemplos que nos muestran que no es tan así. Incluso los grandes referentes de gente muy tesa, muy calidosa, de esos sabios con los que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos, nos muestran que hay gente que mezcla los dos mundos. Y a ustedes no les tocó desafortunadamente, pero hubo un profesor maravilloso, a mi manera de ver la figura de sabio en la Facultad de Minas, que era Jorge Alberto Naranjo, y a mí me daba mecánica de fluidos. Yo admito que yo era muy mal estudiante de toda esa línea de hidrología, yo no entendía nada de eso. Y él me tenía pues una paciencia súper grande. Entonces el hombre, de manera pues amorosa como era él, me regalaba los libros que él mismo escribía de mecánica de fluidos, pero por debajo me metía manuscritos de las traducciones que él hacía de grandes filósofos. Por ejemplo, este hombre, Jorge Alberto Naranjo, fue el primero en Colombia que tradujo a Gilles Deleuze, que para las ciencias sociales es un gran referente, y él me las embolsillaba literalmente de contrabando. Y les aseguro como experiencia de vida que fue igual de formativo. Probablemente para lo que hoy hago no cito en lo absoluto cinemática de fluidos, pero a él sí. Y es parte como de esa experiencia bonita de vida, de uno no tiene que ser solo una cosa ni la otra, uno es muchas cosas. Entre más sepa, entre más pueda transversalizar, entre más conocimientos de diferentes fuentes tenga, con seguridad va a ser mejor su trabajo. Pero sí quiero entonces presentarles las diapositivas que preparé. Y me pueden interrumpir en cualquier momento si no entienden algo, si no están de acuerdo. No todos tenemos que estar de acuerdo, los disensos también son importantes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del rol social de la ingeniería, atendiendo a la media horita que Liliana nos está proponiendo. Voy a tratar de ser muy breve, pero advierto, yo hablo bastante. Perfecto. Entonces les decía que esta grafiquita muestra una comparación entre algunos indicadores que podemos llamar sociales entre 1950 y 2010, es decir, un intervalo de tiempo de 60 años, y nos vamos a dar cuenta que el primero que habla del PIB por habitante ha pasado de 3.5 a 34. En temas de educación, los años de formación, por ejemplo, para el caso de España, pasó de 3,8 en 1950 a 11 en 2010. La longevidad, que es la que se mide por la esperanza de vida, pasa de 60 a 74 años. Y la mortalidad infantil antes de los 5 años se redujo del 12% al 0.4%. Por eso muchas personas, en muchos contextos, dicen, independiente de cualquier cosa, estamos mucho mejor
en términos de bienestar humano de lo que estábamos hace 60 años. Y estos indicadores de alguna manera comprueban que ha habido unos esfuerzos grandes para que las cosas en términos de la calidad de vida humana mejore, y esto innegablemente ha tenido una repercusión, como los indicadores lo dicen. Nadie puede negar que hay una enorme diferencia entre tener una tasa del 12% de mortalidad infantil en los 50, tener una de 0.4 en 2010. Ya están que salen los datos de 2020 y probablemente van a seguir esta misma tendencia, obviamente con ese piquito ahí raro por pandemia, pero entonces esto es lo que ha permitido que muchos economistas digan objetivamente la calidad de vida ha mejorado, estamos mejor que hace 50 años. Sin embargo, hay un indicador social que muchos de ustedes lo conocen y que tiene un comportamiento distinto. Es el coeficiente de Gini, o es un coeficiente que de alguna manera mide la distribución de los ingresos de la gente, mide la paridad de la distribución de ingresos de la gente. Un coeficiente de Gini lo que me está diciendo es, más o menos, en una definición muy burda, qué tan parejitos está la distribución de ingresos entre la gente. Porque las sociedades maduras, las sociedades de alguna manera más desarrolladas, se caracterizan porque entre la persona que menos gana, que tiene un oficio auxiliar, y el que más gana, no hay una enorme brecha. Que no haya una enorme brecha en términos de salario, lo que quiere decir es que más o menos casi todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, pueden acceder a los mismos servicios y entre todos apalancarse una buena calidad de vida. Y si los indicadores anteriores nos mostraban que estaban mejorando, pues el coeficiente de Gini, que es el que les estoy presentando en esta gráfica, ha desmejorado. Un coeficiente Gini perfecto equivaldría a 0, es decir, todos se ganan lo mismo. No quiere decir que el hecho de que todos se ganen lo mismo sea ideal, pero al lado derecho les pongo la lista de los 15 países que tienen coeficientes de Gini más cercanos a 0. Y si ustedes los miran, Islandia, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Ucrania, República Checa, Finlandia, Bélgica, Moldavia, etcétera, se van a dar cuenta que son países que en general tienen mejores condiciones de calidad de vida. Entonces, si bien hay unos indicadores sociales... ¿Y Colombia? ¿Colombia cómo está en Gini? Ni idea. Muy mal. Por allá muy en la mal. porrita. Muy mal. En realidad, siquiera me preguntaste eso porque les quería decir que de todas las regiones del mundo, en realidad de todo el mundo, la región más desigual es Latinoamérica. Eso significa que aquí hay muy poquitos ricos con mucha plata y muchos pobres con muy poquita plata. Y eso no es deseable, ¿cierto? Entonces, aunque esos grandes indicadores sociales que les mostré ahorita estén mejorando, si este no mejora, significa que vamos a tener unas grandes dificultades para que todos nos podamos desarrollar. Eso, en otras palabras, quiere decir, por ejemplo, como lo hablábamos ahorita antes de empezar esta sesión, que en un país como Colombia muy pocas personas pueden acceder a la educación superior. Ustedes son una élite que pueden no solo acceder a la educación superior, sino acceder a la educación superior pública, y no solo acceder a la educación pública superior, sino acceder a la mejor universidad del país, ¿cierto? Pero la mayoría de la población en Colombia, por ejemplo, no puede ir a la universidad. Hay condiciones de desigualdad que se los impiden. O en un municipio como Nechí, el que hablábamos ahorita, el 11% de las personas de ese municipio no saben leer y escribir. Y estamos en el año 2021. Y nos parece todavía tolerable que haya tasas de analfabetismo cercanas al 11%. O para el Bajo Cauca, que pocas veces lo miramos, el 20% de la población nunca en su vida ha pisado una escuela. Condiciones de desigualdad que perpetúan la pobreza. Eso se conoce en realidad incluso como trampas de pobreza, situaciones o condiciones que hacen que la gente siga sin poder sortear esas condiciones de pobreza. Y no sé si alguno de ustedes en redes o algo así leyó hace poquito que hubo un estudio serio de cuántas generaciones se necesitaban en cada país para que alguien que naciera pobre dejara de serlo. Entonces tengo generaciones como en los países escandinavos, donde en 10 años dejas de ser pobre, pero Colombia no necesita 10 años, necesita 9 generaciones completas. O sea que mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta la 9ª generación van a seguir siendo pobres. Trampas de pobreza que muestran que, aunque el mundo aparentemente va bien en términos de datos numéricos, la desigualdad va creciendo. Pero no solo el tema de bienestar o calidad de vida humana, sino que hay un asunto de lo que podríamos llamar bienestar planetario, que, contrario a esos indicadores sociales, va
totalmente en detrimento. Solo dos fuentes que les quiero plantear acá, ambas de 2009, un reporte global de las Naciones Unidas y un reporte de un observatorio del bosque nos muestran que, solo por ponerles algunos casos, hoy en el mundo, una de cada 4 especies está en riesgo de extinción. O la contaminación marina se ha multiplicado por 10 desde 1980. O sea que en 40 años hemos multiplicado por 10 los niveles de contaminación de los mares. O que efectivamente países como Brasil e Indonesia, que son los líderes de deforestación mundial, siguen teniendo una tendencia de pérdida de bosque impresionante, pero Ghana, Colombia, Costa de Marfil y República Democrática del Congo empiezan también a ocupar grandísimos puestos en el tema de deforestación de bosques. Colombia ya se consolida como el 5º país del mundo de mayor deforestación de bosques. Y de ahí tenemos que Caquetá es el primer departamento y Antioquia es el segundo. Entonces, si bien algunos indicadores se vienen mejorando y alguna gente dice, nunca habíamos estado mejor, pues yo sí quisiera poner eso un poquito como en duda. No estamos mejor, porque en términos de sostenibilidad, estos solos datos nos muestran, hombre, estamos muy mal, y en términos de desigualdad, por mucha plata que se consigan en productos brutos, pues cada vez hay más pobres. De aquí, entonces les quiero plantear la primera idea de esta conversación. No hay proyectos, no hay empresas, y cuando hablo de proyectos estoy hablando de proyectos de ingeniería básicamente, que sean exitosos en entornos que fracasan. Aquí estoy parafraseando de alguna manera a un jefe, amigo y gran académico del desarrollo, Ramal Aubad, que siempre nos decía esto, ¿cierto? Uno no puede decir que está en un proyecto de minería exitoso si el entorno en el que ese proyecto se desarrolla fracasa. Uno no puede decir que está en un proyecto civil exitoso si las comunidades que están en el área frente de ese proyecto tienen unas pésimas condiciones. Porque los proyectos de ingeniería siguen siendo proyectos de desarrollo humano. No son proyectos técnicos que le tengan que servir a nadie distinto que a las mismas comunidades y a la misma especie humana. Entonces, si mis proyectos de ingeniería no tienen una connotación humana que logre favorecer procesos de desarrollo, no se pueden considerar exitosos. Primera idea que quería traerles. Segunda idea, esto es un ejercicio que es el Foro Económico Mundial en 2017 con chicos y chicas consideradas millennials, es decir, nacidos después del 80 y hasta el 95, creo. O sea, creo que algunos de ustedes, la mayoría caben, no sé cuántos años tienen, algunos de ustedes son muy chiquitos. Pero sí, estos son chicos como alrededor de los 20, entre los 23 y los 25 más o menos. y ahí es donde Sí, uno son bebés. empieza, ahí es donde uno empieza a sentirse viejito. María. Pero no importa, digamos que esta tendencia se mantiene también en muchas de las generaciones de ustedes, y más allá de esta caracterización de la población millennials, lo que yo quería presentarles acá es que cuando les preguntan, ¿usted qué considera que deben contribuir las empresas en las que usted trabaja? ¿Cuáles son los criterios realmente que son importantes usted para seleccionar su trabajo? Aparece salario, crecimiento personal, equilibrio entre la vida y el trabajo, y finalmente impacto en la sociedad. Hoy para muchos de ustedes y nosotros, la decisión de dónde quiero trabajar pasa sí o sí por lo que esa empresa hace con sus comunidades. Ya nosotros no queremos trabajar en ciertos tipos de empresas que no tienen unas condiciones de responsabilidad, porque ya hemos venido entendiendo que si yo le voy a poner mi alma, mi espíritu, mi cabeza, mi tiempo a un trabajo, pues uno espera que ese trabajo sea coherente. Nadie quiere trabajar en una empresa que se reconozca como asesino de comunidades, por ejemplo. Y ese tipo de asuntos pues empiezan a motivar de alguna manera una conciencia nueva de lo que nosotros hacemos, independiente de si es un ejercicio técnico, un ejercicio educativo, un ejercicio social. Y para eso les tengo una pregunta, porque a mí me gusta que la gente empiece a hablar. Nos venías a promover el hambre aquí, con este hambre que está haciendo, querido. Imagínate. Pero vea, les tengo esa pregunta estaba bacana. Ven esa arepita ahí, ¿cierto? Arepita como a las 6:20, qué rico. ¿Qué tendrá distinto esta arepa? ¿Qué vende distinto en esta arepa? ¿Alguien quiere hablar? ¿Quién se arriesga a ver qué ve distinto en esta arepa? No tienen que hablar, pero alguien escucha algo. ¿Qué tiene distinto esta arepa? La parrilla.
¿Qué más? Gracias por ese aporte, súper bien. Esa parrilla está rarita, pero ¿qué más tendrá de distinto esta arepa? David dice que como producto nada, es una arepa común y Eso, corriente. listo, David, muchas gracias. Como producto, nada. Pues yo le digo a David, como producto tiene todo distinto. Esta no es cualquier arepa. Esta arepa es una arepa puro campo, que responde Ah, a un emprendimiento social construido por mujeres y hombres líderes comunitarios del barrio Moravia. Y estas arepas están construidas o más bien fabricadas por personas que fueron reasentadas del barrio y que tuvieron que encontrar otras formas distintas a lavar plásticos del río, en el río Medellín para sobrevivir. O sea que cuando uno se come esta arepa que les acabo de mostrar, no solo se está comiendo una arepa, se está comiendo una arepa que hoy es capaz de alimentar a un número generoso de familias producto de una estrategia colaborativa y asociativa. Eso tiene de diferente esta arepa. Pero además me doy cuenta que un barrio como Moravia, en su momento fue el barrio más densamente poblado de Latinoamérica, para que nos entendamos aquí como en un lenguaje más tranquilo, en una casa de 2 piezas vivían hasta 30 personas y esto se volvió una oportunidad laboral, poderosa, legal y responsable para muchas de esas familias que vivían allá. O a veces uno puede comprar incluso en el Éxito o en otros supermercados de cadena la albahaca seca de muchas marcas. Hay una muy popular, que es la que casi todo el mundo compra, y al lado hay unas chiquitas, que hay por ahí 6 paqueticos, que son producto de un proceso de restitución de cultivos ilícitos en el Chocó. Entonces no solo estás comprando una arepa, o no solo estás comprando un paquetico de albahaca, estás comprando un paquetico de albahaca producto de un proceso social de agrupación que permite restituir cultivos ilícitos. Segunda idea, el mundo contemporáneo necesita industrias nuevas para entornos nuevos. A eso se le conoce también como valor público. Ya las grandes empresas, hace mucho tiempo nos damos cuenta que no venden productos, incluso ya no venden servicios. Había gente que decía, venden experiencias, y lo que realmente están vendiendo son unas cadenas de valor, pero ese valor público es el que permite darle voz a las comunidades, apalancar procesos, hacer que esas familias que se desplazaron este morro que hoy lo vemos tan bonito cuando pasamos por el metro como si fuéramos para la estación Tricentenario, tengan opciones laborales, tengan opciones de vida, tengan una opción que les permita llevar el alimento a sus casas. De eso se trata el valor público. Pero cuando hablamos de valor público, no solo estamos hablando de la empresa de arepas Puro Campo, estamos hablando que, por ejemplo, las grandes empresas de esta ciudad, Sura, Colombia, Argos, etcétera, 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 también se tienen que preocupar por crear valor público, porque solamente si ellos están situados en sociedades donde la gente tenga mejores condiciones, su misma sostenibilidad va a ser posible. La gente va a comprar seguros si tiene las condiciones económicas para comprar seguros. Entonces, las empresas también se tienen hoy que preocupar por asegurarse de alguna manera que las comunidades con las que trabajan están bien para que puedan acceder a sus productos y servicios. Valor público. Esta es una idea realmente reciente, pero es una idea central. Entonces ya no estamos hablando ni de filantropía, ni de señor que tiene mucha plata que dice, venga, yo le voy a dar plata, lo voy a apoyar. Ni siquiera estamos hablando de responsabilidad social corporativa en la que la empresa trata de minimizar sus impactos y ser responsable con el territorio en el que está, sino que estamos hablando de valor público, esa capacidad de generar valor en lo público, en lo común, en lo comunitario, en el espacio en el que todos y todas habitamos. Segunda idea. La tercera idea es muy sencilla y es que pequeñas obras de ingeniería pueden generar enormes cambios en las comunidades del país. Y acá les tengo un dato para que entendamos eso. Antioquia tiene más o menos 4.300 sedes educativas, o sea, hay como 4.300 escuelitas o sedes de colegios regados. El 58% de esas 4.300 sedes no tienen agua potable. El 58% de las escuelas a las que van nuestros niños y niñas no tienen agua potable. Pero les voy a plantear un dato aún peor. De esas 4.500, hay 500 que no solo no tienen agua potable, sino ningún tipo de agua. O sea, nosotros tenemos más de la mitad de las sedes sin que los pelados puedan ir con su vasito a tomar agua en una jornada escolar. Entonces, cuando yo les digo que pequeñas obras de ingeniería pueden generar enormes cambios en las comunidades del país, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero se los voy a dar a ustedes.
Hombre, qué tan bueno sería, qué tan poderoso sería que los estudiantes de ingeniería civil, que sí entendieron de mecánica de fluidos, no como yo, hicieran una tesis de modelos de acueductos de escala pequeña para dotar escuelas de agua potable. Eso es una pequeña obra de ingeniería que no requiere un gran desarrollo académico, excepto para alguien como yo, que sin duda no lo sabía hacer. Pero para ustedes que son muy tesos en ese tema, imagínense cómo una red de alcantarillados y de acueductos comunitarios podría dotar una escuela de agua y podría permitir, por ejemplo, en este momento que los pelados volvieran a la escuela. Porque buena parte de la imposibilidad de volver a la escuela en las zonas rurales o en los municipios donde hoy no se registran casos de COVID es que no hay agua para atender a los pelados. ¿Cómo una pequeña obra de ingeniería puede crear un enorme cambio en las comunidades del país? Y cómo, porque sea una obra pequeña de ingeniería, no deja de ser una gran tesis que está resolviendo un problema social estructural de un departamento que no es en Burkina Faso, sino aquí en Antioquia, a 2 horitas de donde nosotros estamos. Y la cuarta idea que les quería plantear es que ustedes tienen una condición especial. Ustedes estudian en la Universidad Nacional de Colombia. Y el hecho de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia significa 3 cosas. La primera es que tienen claramente una capacidad académica e intelectual relevante que los hizo acreedores de un cupo en una universidad a la que es muy difícil pasar. Lo segundo es que el hecho de que ustedes existan en la universidad pública es la materialización de un sueño de país que cree que tiene que formar a excelentes estudiantes para que ellos sean capaces de liderar, de jalonar, de promover el desarrollo del país. Y tercero, que Colombia, como un país en desarrollo, sí espera que la Universidad Nacional le ayude a solucionar sus problemas estructurales. Colombia y la gente que entre todos paga impuestos para que podamos estudiar en la universidad, espera que la gente de la nacional le ayude a entender a esta nación cómo hacer para tener una red de acueductos y alcantarillados comunitarios que permita tener agua en las sedes escolares rurales del país. Y quiero poner, para terminar esta idea, un dato que es como una de esas peleitas que uno logra cazar y que se devuelven banderas de lo que uno es, con amigos bogotanos, donde no es necesariamente también vista la universidad pública, ¿cierto? Acá yo creo que en Medellín tenemos una valoración un poco mejor de la universidad pública. Pero lo primero y más importante es entender que en la universidad pública siguen estudiando los mejores estudiantes porque es muy difícil pasar. Lo segundo es que son consideradas en términos generales a través de rankings y otro tipo de indicaciones como las mejores universidades, y en tercer lugar la universidad pública no es para nada barata. El país hay una inversión grande, generosa, cercana en daticos que encontré resultado de una investigación de un ex decano de educación de la Universidad de Antioquia. Se invierten cerca, esto es un promedio obviamente, cerca de 18 millones de pesos semestre por estudiante. Es decir, para que ustedes reciban esa formación que hoy están recibiendo, en esas sedes, con esos profesores, en una universidad que investiga, que hace extensión, que está en el territorio, el país como tal invierte cerca de 20 millones de pesos en ustedes, que mal contado es el doble de lo que vale una carrera en una universidad privada acreditada. Eso significa que es un esfuerzo social que todos estamos haciendo para que ustedes estudien. Y en ese sentido, uno sale de la universidad pública con una responsabilidad ética de devolverle al país unas condiciones, en el caso de ustedes técnicas, pero también discursivas, sociales y relacionales, para mejorar el país en el que ustedes viven. Porque aún en un país con tantas necesidades y tantas dificultades como este, todos hemos hecho un esfuerzo para que nosotros, incluyéndome, podamos estudiar en la universidad pública y recibir una educación de calidad. Entonces, cuando hablamos de ese rol social o ese rol distributivo, ese rol del ingeniero que es capaz de pensarse la realidad comunitaria y social, es también parte de lo que recíprocamente debemos entregar, porque somos formados en una universidad pública que hizo una apuesta grande y generosa por nosotros. Dicho esto, y para ir cerrando la discusión y poder conversar con ustedes, yo creo que hay 4 elementos que son claves para avanzar en una formación en ingeniería consciente o en unos ingenieros conscientes de la realidad social en la que están.
La primera es, no sigamos discutiendo si ustedes son técnicos o son de perfil humano. Cualquier carrera y cualquier ejercicio de formación en la universidad tiene un perfil humano. No podemos seguir en una discusión tan boba, ¿cierto? El hecho de que ustedes sean capaces de diseñar un acueducto o formar o acompañar un emprendimiento de arepas o desarrollar un plan ambiental de extracción hace que estén trabajando en actividades humanas. La ingeniería es una actividad humana que favorece el bienestar humano. Entonces no se crean más el cuento precario y tontico que somos carreras técnicas y que los otros son carreras humanas. Ustedes son humanos y como tal hacen parte de la formación humana. Segundo, hay que entender que hay criterios de bienestar comunitario y planetario que son técnicos y que hay que poner en contraste. La vida no se resuelve solo con paretos económicos. Cuando uno toma decisiones de proyectos de ingeniería, como cualquier otro tipo de proyectos, considera múltiples variables. Unas tienen que ver, desde luego, con criterios asociados a cómo se puede construir algo, desarrollar una planta, distribuir algunos elementos, pero traten en la medida de lo posible de incorporar variables de corte social en todo lo que ustedes hacen. Nunca se les olvide que una planta para una empresa, un puente que conecta dos ciudades, una mina, es una actividad humana y debe beneficiar finalmente a los procesos de las comunidades que están en directa relación y en relación intermedia. Tercero, una cosa que se las digo con toda la tranquilidad del mundo, pero me parece muy importante para su vida profesional. Hay que trabajar en una cosa que en ingeniería no nos enseñan tan bien, y es la construcción de un lenguaje para que uno lo entienda, lo interpelen y lo realimenten. Nosotros no podemos seguir hablando raro o hablándole solo a ingenieros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacernos entender, que el profesional o el colega de trabajo social, que el profesional o el colega sociólogo, el profesional o el colega de las ciencias naturales pueda entender lo que yo hago. Es una forma muy poderosa para que me dé mejores ideas y esa realimentación con seguridad mejora mi trabajo. Y tercero, y cuarto, una invitación personal, pero que a mí siempre me encanta hacerla, y es que estudien mucho lo que les toca de sus materias, desde luego, pero no dejen de entender el mundo en el que viven. No es verdad que toda la información se encuentra en Google o que todo el análisis de la información se encuentra en Google. A mí me parece fundamental que un ingeniero, por ejemplo, que va a trabajar en, qué sé yo, en el Bajo Cauca, entienda cómo ahí en esa región se han instalado procesos tremendamente conflictivos y violentos porque responden a unas realidades sociales del país en el que ustedes viven. Pero también es muy importante entender, por ejemplo, cuáles son las causas y las raíces del conflicto entre Israel y Palestina, porque eso es una tensión mundial, porque Palestina figura en la UNESCO, pero no en la ONU. Ese tipo de cosas nos permiten comprender el mundo, y entre uno más herramientas de comprensión del mundo tenga, va a resolver problemas locales de mejor manera. Dicho de una manera más sencilla, estas tres bolitas me sirven de resumen. Hombre, un ingeniero promueve la humanidad en todas sus formas, porque está haciendo proyectos para mejorar la calidad de vida humana. Segundo, reconoce la diversidad. Ustedes miran el mundo con una lógica producto de su formación disciplinar, pero es que uno no solo es ingeniero, uno es muchas cosas. Y esa posibilidad de ampliar la mirada o de ver el mundo de muchas formas, creo yo, que nos conecta con otras realidades. Y lo tercero, en lo que les vengo echando más cantaleta, es no se crean que son profesionales técnicos, son profesionales sociales porque están resolviendo problemas sociales. Hacer un puente es un problema social porque debe conectar procesos sociales en términos de intercambio de mercancías, en términos de contacto de población, en términos de un montón de formas de construir ciudades para hacerlos más habitables, o el desarrollo de una planta significa también un problema social, porque la gente va a trabajar 8 horas ahí y se va a volver de alguna manera una forma o un espacio en el que trabaja, pero también construye su vida, socializa, sueña, etc. Dicho esto, y creo que me va muy bien de tiempo para que discutamos, yo quisiera que esta es la última imagen, que pasáramos un poco a esta figura del ingeniero solo, que no le habla a nadie, perfectamente puesto, a un ejercicio más de un ingeniero como el que vemos en el lado derecho, que es capaz de hablarle a las comunidades campesinas, que es capaz de desarrollar con ellas, junto con ellas, un acueducto para resolverles un problema de vida,
que es capaz de ponerse las boticas y entender que la ingeniería que este país necesita no es solamente la ingeniería que le permite a uno estar así bonito, vestido como el señor de la izquierda, sino que es la ingeniería que nos va a permitir resolver los problemas cercanos a la gente y las necesidades cercanas a la gente. Y con esto, quiero ya que abramos un poquito la conversación y la discusión. Excelente, Juan Felipe, qué maravilla. Gracias por eso. Y ellos son los que tienen que hablar. Dejémoslos. Adelante, chicos, se abre la conversación. Bueno, buenas noches. Tengo como dos preguntas. ¿Usted quién piensa que debería tener la tarea de generar valor social? ¿El Estado o la persona jurídica? Y segundo, teniendo en cuenta que, digamos, en Colombia tenemos el 14º impuesto corporativo más alto del mundo y el 10º impuesto total y tasa contributiva como porcentaje de las ganancias de la persona jurídica más alto del mundo, ¿qué piensa que debe cambiar en política fiscal, política económica, política social, para que realmente el valor social pues exista? Porque para nada es un secreto que no es, esa recaudación no está siendo eficiente. Somos de los países que más paga impuestos la persona natural y la persona jurídica, pero no se ve el valor social. ¿Qué piensa que debería cambiar? Listo. Hay muchas, pues en tus preguntas hay cosas que me preguntas de las que yo realmente no soy experto, ni de política fiscal, ni de nada de eso, pero te voy a contestar con toda la tranquilidad de ánimo frente a algunos asuntos que yo creo. Lo primero es que la construcción de valor público no es una labor ni exclusiva ni del Estado, ni de las empresas, ni de los ciudadanos. Es una labor colaborativa y de responsabilidad compartida. Y te lo planteo desde mi propia experiencia personal. Y es una cosa que uno oye todo el tiempo en la vida laboral y dice, ay, pero es que el Estado no está respondiendo. Nosotros desde el sector empresarial, ¿por qué le tenemos que hacer el trabajo al Estado? Pero si eso es responsabilidad del Estado, ¿nosotros por qué? Y yo siempre digo lo mismo, miren, si el Estado fuera eficiente, si nosotros tuviéramos la certeza de que el Estado pudiera responder, pues el sector fundacional no tendría que existir, el sector social existe porque el Estado no lo está haciendo bien. Entonces, en vez de ponerme a pelear y a gastarme el tiempo en si el Estado lo está haciendo o no bien, que sabemos que no lo logra hacer por muchas razones como las que tú estás diciendo, entre otras la corrupción, por ejemplo, sí hay una necesidad de que los sectores, particularmente el sector empresarial, se comprometa aún más de lo que le pide la ley para la construcción de valor público. Y eso no es tampoco tan gratuito como intentaba decirlo ahorita. Es que las empresas existen y se fortalecen si los entornos en los que existen están fortalecidos. Entonces, de alguna manera, esas grandes inversiones, incluso más allá de lo que estrictamente la ley les pide, que se empiezan a hacer, por ejemplo, en el sector empresarial antioqueño, responden a esa premisa de construcción de valor que a su vez va a fortalecer las comunidades y va a fortalecer las empresas. Las empresas no son entes aislados ni solitarios. Las empresas hacen parte de las comunidades en las que desarrollan su labor. Entonces, fortalecer la comunidad es fortalecer en sí mismo a la empresa. Entonces, yo creo que, como para resumir, me parece que todo el tema de construcción de valor público es un tema de construcción conjunta y creo que la invitación particularmente, sobre todo en los países de desarrollo como el nuestro, entendiendo que hay unas enormes limitaciones, es que si las empresas logran entender que el valor público, en la medida en que esté más presente, va a favorecer su misma presencia y sostenibilidad social, pues vamos a poder avanzar de una manera más grande. Y te voy a poner un ejemplo en términos más concretos de esto. ¿Quién paga para el 60% de lo que vale la Orquesta Filarmónica de Medellín? Sura, ¿cierto? Y Sura es una empresa de seguros. Y uno dice, una empresa de seguros, ¿para qué quiere que Medellín tenga una orquesta filarmónica? Porque ha venido entendiendo también que asuntos como la cultura, la educación, la gestión social generan beneficios comunitarios y sociales que hacen que vivamos de mejor manera, y el mejor vivir favorece entornos más propicios para que la misma empresa tenga mejores condiciones de desarrollo. Entonces es como un gana y gana. No es un favor filantrópico, ay, yo soy tan bueno como empresa que te voy a donar. No se trata de eso.
O, mira, yo aunque pago impuestos, también voy a dar un poquito más de plata para cofinanciar Parque Explora. No, se trata de una apuesta, en este caso empresarial, de entender que procesos como la educación, la cultura, el deporte, la recreación, forman sociedades más justas, más parejas, con mejores oportunidades, y en la medida en que esas sociedades tengan mejores oportunidades, son más maduras, acogen mayormente a la empresa y generan una dinámica económica donde hay un gana-gana. Juan, Pero perdón, pues te pregunta. si me preguntas de cambios de política fiscal y eso, la verdad es que yo no tengo ni idea de eso, hermano. Juan, pregunta Eliana, ¿qué haces hoy en día? Y yo creo que le cuentes también un poquito qué estudiaste, además de ser ingeniero. Listo, yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional. Me costó mucho ser ingeniero de la Universidad Nacional, debo admitirlo. Tuve pues como muchas confrontaciones, incluso con si yo quiero hacer esto. Pero paralelo a estudiar ingeniería, estudié antropología y después decidí hacer una maestría en desarrollo humano, en la construcción de políticas públicas favorables para procesos de mejoramiento del bienestar. Y he trabajado toda la vida en proyectos de gestión social o en proyectos comunitarios, o en la formulación de grandes iniciativas sociales e institucionales para el desarrollo comunitario. Eso ha significado que estuve en la creación de instituciones como Parque Explora, MOVA, parques educativos, y hace unos añitos trabajo en una fundación del sector privado, una fundación empresarial que se llama ProAntioquia, que para esta ciudad es importante, porque en ProAntioquia se gestaron cosas que van desde el aeropuerto Río Negro, Inex Moda, que es esta empresa que apalanca los procesos de MOVA, Ruta N, el mismo Parque Explora, se han acompañado procesos de educación ahí. Y lo que yo hago es diseñar proyectos favorables al desarrollo. Hoy muy en la línea de educación, pero proyectos nacionales o de gran envergadura, digamos, con un tamaño muy importante, para promover prácticas de desarrollo. Y pongo ese ejemplo, ese énfasis, porque para eso sí me ha servido mucho la ingeniería, ¿cierto? Para formular procesos y para tratar de dimensionar instituciones. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una institución como Parque Explora, Parque Explora costó $35 millones. Entonces, es como también grandes apuestas en términos de plata, grandes apuestas sociales en términos de plata, de diseño, requieren pensar un poco, o ese pensamiento ingenieril, en la medida de planificar, presupuestar, conceptualizar, diseñar una ruta. Entonces a mí me gusta incluso hablar de ingeniería social. Yo sé que la ingeniería social hoy tiene una connotación distinta en el mundo de los que trabajan la informática, pero al final de cuentas es como lo que uno, o la manera, la forma de pensamiento de ingeniería se puede aplicar a la solución de problemas sociales vía crear instituciones, crear programas, etcétera, etcétera. Y para terminar, hoy, es que esto sí me gusta mucho, lo tengo que contar así como de puro, Dale. Hoy nos embarcamos en una apuesta con cooperación internacional, que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos va a invertir $35 millones en procesos de formación de maestros y estudiantes en Colombia. Es también Súper. cómo se crean proyectos, casi ingeniería. Mis compañeros que son de otras áreas me gozan porque mi oficina tiene literalmente un cronograma de obra civil, día por día, cómo funciona para desarrollar esos proyectos. Entonces, por eso es que mi rayón un poco con compartirles esta experiencia es todo lo que ustedes han aprendido en términos de planeación, de presupuestos, de formulación, de modelación, de evaluación de proyectos, de correlaciones, de estadística, son aplicables al sector social para hacer planificación, anticipación, prospectiva, etcétera, etcétera. Y este medio social, particularmente el sector empresarial en Antioquia, se llenó de ingenieros, un poquito disidentes, pero todos tenemos de alguna manera la capacidad de tener una discusión, por ejemplo, basada en datos, basada en evidencia, basada en estadística que me permita evaluar escenarios, y sobre eso construimos opciones de formulación de proyectos o programas de escalas importantes. Excelente, Juan. Muy bien, me siento inspirada, dice, y gracias con un corazón te pusieron ahí. Bueno, Isabela. Isabela. Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿Cómo vas, Isabela? Isa. ¿Qué nombre tan ¿Vas a bonito? poner cámara o qué, Isa? Y aquí la estoy ya Hágale aprendiendo. pues. Eso, perfecto, Isa. Cuéntale qué estudias a Juan. Bueno, yo estudio artes plásticas y tengo un interés inmenso en la educación, entonces cuando vi que tú estabas enfocado en esta área, obviamente pues me puse como a intentar mirar, investigar un poquito de lo que hacías y vi también que trabajas como desde estrategias no tan convencionales y yo dije, ay Dios mío, pues esto es como todo lo que me interesa a mí. Obviamente yo lo estoy trabajando pues desde el arte, pero te quería preguntar pues si me podrías contar un poquito más sobre estas estrategias o de pronto proyectos que hayas desarrollado específicamente en el área de la educación y si alguna vez de pronto lo has hecho desde el arte o si es más desde el lado de la ingeniería. Claro que sí. Súper, Entonces Isabela. vamos a pasar al otro lado. ¿Viste, Juan, lo Incluso que te dije? Aquí esta es diversidad de una nota. ingenieros con politólogos, con todo es una maravilla. Dale. Isabela, pues ve, incluso cuando a mí me piden un perfil, lo primero que digo es que yo lo que sé hacer en temas de educación es programas de intervención con comunidades que están atravesados por lenguajes artísticos como posibilidad de interacción. Digamos, es la experticia de lo que yo sé hacer. Y en particular, toda la vida he trabajado con artistas. Hoy, por ejemplo, el 70% del equipo que tengo a cargo en Pronti que son actores de teatro. Y es muy Súper. particular porque uno dice, en una fundación empresarial tan seria, tan de economistas, tener actores de teatro era como muy raro. Pero hemos encontrado que el arte, no como resultado, sino como forma de hacer, se parece bastante al ejercicio educativo. La experiencia creativa es una experiencia que en la mayoría de los casos se vuelve memorable y como tal genera procesos de aprendizaje a profundidad, como se llama conceptualmente pues, en el discurso pedagógico. Entonces las metodologías artísticas han atravesado buena parte de lo que nosotros hacemos. Y te voy a poner 3 ejemplos puntuales, pero después lo conversamos. El proceso de reasentamiento del Morro de Moravia, yo no sé si Elena todavía es profesora de la Facultad No, de no, Artes. no. Bueno, pero bueno, Poquito. Elena hizo un acompañamiento de gestión social con nosotros que permitió que las comunidades reconocieran cuáles eran los hitos de memoria y con ellos construimos para las escaleras de Moravia una serie como de tipos que permitieron plasmar sobre el concreto esos hitos referenciales. O hay una experiencia que te quiero compartir, después nos comunicamos de una artista plástica, colega tuya, maravillosa, que se llama Cecilia Cardona, a quien admiro profundamente y ha sido compañera de muy buena parte de mi vida, con la que hicimos un trabajo con señoras de Moravia y nos preguntábamos por cuáles son esas historias de mujeres que les ha tocado muy duro y que les ha tocado defender su vida. Entonces construimos sobre la idea de las 1001 noches, construimos la noche 1002, 1003, 1004 y 1005 con mujeres que nos contaban sus historias de cómo utilizaban su inteligencia para sobrevivir a temas hostiles, como el maltrato, como el secuestro, como la enorme vulnerabilidad. Eso se nos volvió una exposición itinerante en Explora, y ese es un segundo ejemplo que me encantaría pues como que conocieras. Y el tercero ya tiene que ver con los procesos de formación que nosotros hacemos para profes, de preescolar, primaria, básica, media y universidad, para volver los mejores mediadores a través de los lenguajes creativos que propone el teatro. Porque estamos convencidos que un profe debe ser como un actor de teatro. Si un profe es capaz de utilizar su cuerpo, su voz, el texto, la cercanía, usted no se le va a dormir, ¿cierto? Entonces trabajamos todo el tema de mediación a partir de los lenguajes de la improvisación y los lenguajes teatrales como caminos posibles para construir literalmente personajes. Y en esa construcción de personajes, el maestro se vuelve como un gran divulgador que se relaciona directamente con los procesos de trabajo de los pelados. Y un último ejemplo es que todo lo que nosotros hacemos a manera de textos también empieza a atravesarse por la expresión plástica. En este caso, no sé si estás viendo la cámara y no sé si se alcance a Sí, ver. sí, sí. Esto es parte como de lo que nosotros hacemos y estos son procesos que trabajamos con artistas, en este caso una artista que se llama Doris Álvarez, y es como ella empieza a crear toda una construcción plástica, en este caso pues a través de la ilustración, que empieza a dar cuenta de unos relatos o unas historias construidas por los maestros para combinar lenguajes. Pero yo sé que me fui emocionando, después conversamos vos y yo
Yo por acá voy a anotar mi correo porque me pueden... Sí, para que Isabela te escriba y los que quieran también. David, tú Pero ibas me a... emocioné, ya estaba muy Viste, sobreactuado, Isabela, perdón. qué nota. No, lo máximo, lo máximo. Eso es perfecto. Isabela, quedaste feliz. Demasiado, demasiado, mil gracias. Bien, qué rico, me alegra mucho. Juan, poniendo eso, ahí está entonces el correo de Juan Felipe para que le escriban y intercambien cositas ahí de conocimientos y experiencias y pregunten todo lo que quieran. David, tú habías vuelto a levantar tu manito, no sé si quieras hacer otra pregunta y también pues a los demás compañeros los invito a que participen. Uno, digamos, como ingeniero que va a emprender, va a hacer pues un emprendimiento con impacto social. Digamos que sea solo una empresa que trate de tener impacto social, no tanto rentabilidad. Uno, ¿con quién debe hablar como para obtener, digamos, más presupuesto? Porque yo le aseguro que la mayoría, si escuchan el discurso, no van a decir, ah, no, me dijo, usted es muy soñador, mientras váyase para otro lado. ¿Usted cuál ha sido su experiencia y pues qué apoyos ha encontrado? Pues mira, te respondo en tres sentidos. Los grandes fondos de capital, que son los que realmente hoy invierten en emprendimiento, tienen como uno de sus pilares de criterio el impacto social de los emprendimientos. O sea, los discursos de impacto social no son discursos marginales. Y en la vida real, y te vas a dar cuenta cuando estés trabajando en la empresa, que desde luego hay empresas pues que tienen como su gran criterio de vida y esas cosas pues de las que vos sabes hablar más que yo, pero los grandes fondos de inversión, particularmente los fondos europeos y estadounidenses, tienen una enorme preocupación como pilar del tema de impacto social e incluso por el criterio de adjudicación en muchos casos ya está haciendo evaluación económica y no evaluación financiera estricta, ¿cierto? O sea, es decir, la consideración del impacto social. Segundo, hay una fuente que me parece central para los países en desarrollo y que creo que no hemos sabido utilizar, pero es absolutamente poderosa, y son los recursos obtenidos a través de la cooperación internacional. Y te voy a poner un ejemplo muy bobo, pero acaban de sacar una convocatoria, USAID, a la que hoy pues estoy como, hasta esta agencia a la que hoy estoy muy cercano, y están ofreciendo 1.5 millones de dólares por una experiencia que tenga impacto social y sea replicable. O sea, ellos están dispuestos a darte 1.5 millones de dólares si tú logras demostrar que con unas condiciones específicas tu emprendimiento tiene impacto en ciencia social. Es la primera variable. Te voy a poner ese ejemplo de 1.5 millones porque es más, es 60% más de lo que ahora que está tan de moda el señor Vélez por ser el segundo hombre más exitoso en términos de plata en Colombia, le ofreció su primer fondo de inversión para crear el banco digital en Brasil, ¿cierto? O sea que en el sector social y en el sector fundacional hay un montón de fondos que apalancan innovaciones sociales. Y con toda sinceridad, hermano, que uno haga una innovación de impacto social y obtenga $1,5 millones, es que no encontrás una fuente más poderosa. Es que a una empresa que tenga como gran criterio el margen de utilidades no se lo va a dar nadie, ¿cierto? A lo sumo se lo prestarán. Acá están haciendo unos aportes específicos. Entonces, primero, fondo de inversiones, segundo, cooperación internacional, y tercero, cada vez son más usuales. Y en Colombia yo no sé cómo está la legislación, yo hasta que lo estudié el año pasado no era tan claro, pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos lo que se está obteniendo con modelos de crowdfunding o de procesos colaborativos para apalancar emprendimientos sociales está siendo ya el tercer renglón de captura de ingresos de emprendimientos medianos o intermedios en el mundo. Entonces hay todo un montón de dispositivos que pueden ser, como el caso de Baki, por ejemplo, en Colombia, pero otros tantos, con una capacidad de movilizar grandes cantidades de personas con aportes muy bajos y que están dispuestos a financiar o a cofinanciar iniciativas de orden social. Pero para que te las financien tienen que ser de orden social, es decir, no te van a financiar una empresa cuyo propósito sea que tú te vuelvas millonario, sino más bien procesos de impacto o incidencia social, que no quiere decir, entre otras cosas, que en el sector social, por ser sin ánimo de lucro, es con ánimo de pérdida, desde luego no, ¿cierto? Pero
Pero esos 3 elementos me parece que podrían dar respuesta a lo que vos estás preguntando, David. Perfecto, Juan, gracias. ¿Más preguntas? 2 preguntas finales para que cerremos. Aprovechen que tienen este mago acá, este teatrero, yo ya vi. No, ojalá, ojalá yo fuera. Ese ha sido mi sueño frustrado, Juan, estudiar teatro, pero algún día lo haré. Durante toda mi carrera universitaria en la Universidad Nacional de Colombia era un muy buen grupo en ese momento. Pero no, ya. Qué maravilla. Yo tengo un amigo ingeniero químico y todavía hace teatro y cuando teníamos clases presenciales lo llevé a algunas sesiones de la UA a enseñarles a los chicos cosas, a esta clase justamente. Muy bien, chicos, más cosas por aquí, muchachos. ¿Qué más quieren preguntar o anotar acá? Dale, Diego Vázquez, anímate. Mientras alguien se anima, solo una idea que me parece muy importante, y es que yo creo que cualquier emprendimiento, así en sí mismo no tenga la connotación de un emprendimiento social, tiene carácter social, porque trabaja con gente, trabaja con procesos sociales, se instala en unas comunidades. Entonces, más allá necesariamente decir, sí, yo soy un emprendedor social, es intencionar lo que se hace en los emprendimientos, porque eso sí genera una cadena de valor distinta. Yo no les puse el dato, pero la mayoría de nosotros está dispuesto a pagar 500 pesos más por la misma albahaca si uno sabe que esa albahaca es producto de un ejercicio de restitución de cultivos, ¿cierto? O de la arepa de Moravia. Entonces uno dice, es la misma arepa aparentemente, pero soy capaz de pagar 200 pesos más porque hace parte de este tema de darle empleo a señoras de Moravia. Uno los paga, ¿cierto? Entonces ahí también se crea un valor adicional porque hay en juego, y me refiero a un valor no social, sino un valor monetario adicional porque hay en juego una experiencia de vinculación y apoyo a comunidades. Entonces, yo creo que, claro, la hora ya empieza a pesarnos un poquito, Juan. Juan, último mensaje de cierre. Pues nada, miren, a esto no hay receta, ¿cierto? Cada uno construye su ejercicio profesional como a bien considere. Cada uno, y es absolutamente legítimo, define los campos, las empresas y las situaciones en las que quiere desempeñarse. Y es legítimo, entre otras cosas, que ustedes quieran acceder y tener unos empleos que mejoren sus calidades y sus condiciones de vida. Incluso parte de estudiar en la universidad es asegurar eso. Pero en cualquier caso, yo sí quiero que no se olviden que ustedes son hijos de una universidad pública, de un país que ha hecho esfuerzos grandotes, nada sencillos, para que ustedes puedan tener una educación de primera calidad en la universidad más importante de este país. En ese sentido, yo sí creo que cualquiera de nosotros que se ha egresado a la Universidad Nacional tiene una responsabilidad con su país. Y esa responsabilidad se define en términos de cómo mejoramos o cómo dejamos un poquito mejor la vida y las condiciones de las comunidades que generosamente nos han ayudado en esta tarea dura de pagarnos esta educación de calidad. Así que no se les olvide que desde cualquier rol, independiente del cargo, independiente de la empresa, siempre hay posibilidades de respirar un poquito, tener una mirada amplia de lo que las comunidades están demandando y hacer que ciertas cosas pasen para que ojalá todos, pero particularmente los que están en situaciones más difíciles, la tengan un poquito más fácil. Esa siempre va a ser mi invitación y pues enormemente felicitarlos por este curso de carrera que están adelantando y nos veremos afuera con toda seguridad con muchos de ustedes. Muchas gracias, Juan. Maravilloso tenerte aquí con nosotros, escuchar estas conversaciones desde lo social son muy importantes. Por aquí me están escribiendo en el privado que por qué tan cortico, que lo hubiera preferido un poquito más largo. El espacio, por aquí me están haciendo, en mi WhatsApp privado con ellos me están haciendo huelga, pero bueno, pero también hay que respetar pues como los tiempos de todos. Lo que sí podemos hacer, si Juan Felipe estuviese de acuerdo, es invitarlo a otra nueva sesión, Juan, y seguimos el diálogo y podemos seguir conversando y en otro momento, de pronto no alrededor de una lección pues no alrededor de lecciones de egresados, sino un día en otro espacio cualquiera. Yo creo que esto, como me lo están poniendo por aquí,
Es que me están escribiendo, Juan, en el WhatsApp personal. Sigue el WhatsApp aquí reventado, pero Listo, te volvemos a invitar. Lo podemos hacer e incluso sería muy bacano si en otro momento invitamos también a mis compañeros actores para que nos den unos tallercitos de... Tienes 5 minutos para plantear una idea. ¿Cómo lo hacemos? Para que juguemos, improvisemos un poquito. Ya queda de una vez hecho. O sea, ya quedó el compromiso firme. Lo organizamos tú y yo y lo traemos a una sesión. Hay una sesión en la clase muy bella que empezamos a desarrollar desde el año pasado, Juan, y es como los temas de esta asignatura de la Universidad de la Organización los enseñamos a través de alguna representación artística. Y salieron unas cosas hermosas el año pasado. Entonces, si podemos tener la clase con tus amigos, actores, antes de este tema, de abordar este tema en la clase, pues de una. Así que queda ya la invitación. Y a los que ya vieron la asignatura en el pasado, pues ese día les abrimos la clase a todos. Entonces queda buenísimo. Súper. Isabela y en general las otras personas que quieran, los invito a que me escriban. Yo suelo contestar más o menos rápido. El celular no, pero el correo sí. Entonces, nada, y después podemos hablar un poquito más de experiencias, ya que puntualmente sean del interés. Y perfecto. Agradecer después este rato a todos y todas. Juan Felipe, de nuevo, mil gracias por aceptar la invitación. Bueno, si ustedes quieren, también Juan Felipe en días pasados participó en un conversatorio, en un conversatorio de género. El mes pasado. Ese conversatorio está también en nuestro canal de YouTube de la facultad, lo pueden escuchar ahí para que vean otro tema apasionante en el que Juan se está moviendo y bueno, a partir de ahí pues generan grandes ideas para todos, grandes retos para desarrollarnos profesionalmente. Juan David, gracias por estar con nosotros, gracias por alentarnos a trabajar por las sociedades más vulnerables de este país. Un abrazo grande y a estos chicos nos vemos mañana en clase, los que vayan a estar, y a los otros un abrazo y a los ex UAO, gracias por estar acá. Chao y feliz noche. Chao, descansen. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Adiós, chicos. Dani, mucho gusto.